cerquita del mediodía, Sí, pisando casi las 12. Nos toca hablar ahora de lo que te adelantábamos en el bloque anterior. Somos lo que somos gracias a nuestra historia, es por eso que debemos recordar nuestras raíces y para hacerlo hemos traído un entendido en la materia. Exactamente, tenemos a Omar Izaguirre, coordinador del Archivo Histórico Municipal, que le damos la bienvenida. Omar, antes que nada, gracias por venir al piso, no te lo pierdas. Y queremos saber un poquito más de ese histórico 4 ranchos y un convento, como dice la canción, de cómo surgió, cómo fue naciendo el Río Cuarto que hoy tenemos. En su momento, buen día tarde ya, un gusto estar nuevamente en el programa. Sí, en su momento la canción de Jorge Torres Vélez, canción épica de la ciudad, que lamentablemente un buen día se dejó de entonar en los actos públicos a pesar de que la ordenanza está vigente. Es decir, es la canción que va inmediatamente después del himno nacional y que forma parte de uno de los 3 símbolos que tiene Río Cuarto. Río Cuarto tiene, en primer lugar, su canción, en segundo lugar su escudo y en tercer lugar su bandera, que se fueron dando a través del tiempo como señales de identidad que en su momento son discutidos, forman parte de un concurso, de un jurado, pero que siempre el artista, porque en definitiva son nuestros artistas los que intervinieron para darnos los símbolos, no han hecho otra cosa que evaluar, sopesar, analizar valoraciones comunes que hacen a lo que también señalas en el ingreso de esta nota, que qué es lo que nos identifica para sentirnos comunes, los nativos y los que vienen de afuera, porque esta es una ciudad que está jalonada a lo largo de su historia primeramente por la inmigración y en los últimos años por la fuerte presencia del interior en Río Cuarto, que mucho se lo debemos a los que se quedan por la universidad, es decir, con el título se han quedado en Río Cuarto. Los medios de comunicación son un retrato de eso, fíjense. Ustedes pónganse a analizar la grilla de radios, de medios gráficos y televisivos, y la mayoría de sus conductores, de sus periodistas, son de afuera. El que no es de San Pacho es de Huinca, el que no es de Huinca. Es decir, una curiosidad, por supuesto, mechado con los locales, ¿no? De modo que esa búsqueda de señales que tienen sus cuestiones ambiguas, sus cuestiones complejas, han nacido propiamente con las dificultades que tuvo Río Cuarto. Ustedes saben que si bien cuando don Lorenzo Suárez de Figueroa descubrió el río allá cuando Jerónimo Luis de Cabrera fundaba Córdoba, bueno, eso fue en 1573. Fíjense el tiempo que pasó hasta que el Marqués de Sobremonte reunió a las familias que andaban dispersas y que de esa manera lo que conseguían era que el enemigo en ese momento, son paradojas, ¿no? El enemigo era el dueño de la tierra, el enemigo era el aborigen, ¿no es cierto? Entonces venía, cazaba lo que era para otros era el esfuerzo, ¿no? Yo siempre lo defiendo al indio en el sentido de que sí, maloqueaba, se llevaba los animales, los caballos, pero él era un cazador, estaba en definitiva tomando de un corral lo que era suyo en el llano, ¿no es cierto? Porque el caballo lo podía encontrar en cualquier lado y después tenía que domarlo. Fue muy dificultoso esos primeros tiempos, han pasado 230 años de aquel reagrupamiento de vecinos que dieron origen a la villa, todo esto es una historia conocida, y se fueron jalonando hechos, ¿no? Fue muy dificultosa la vida de la ciudad, comentaba recién a un colega de ustedes, hasta 1870. En 1870 aparece en Río Cuarto el coronel Lucio Mansilla, y decide hacer una epopeya, que después la vimos en un libro, parece más una novela que un hecho real, ¿no? La excursión a los indios ranqueles. Mansilla tira la frontera al río Quinto y ya nunca más habrá invasiones de la nación ranquel al pueblo blanco de la villa de la Concepción. De allí en adelante
estamos hablando de 1870, ustedes saquen más Sí, sí, rápido sí, el sí, cálculo sí. mientras yo hablo, y el vector, ¿no es cierto?, el punto allá distante del crecimiento no se ha detenido hasta la fecha. Como no sean las situaciones comunes que nos han, los problemas económicos, las crisis políticas, las crisis sociales, pero fundamentalmente las económicas por ahí pueden haber puesto un parate, pero Río Cuarto ha tenido un crecimiento continuo, no solo en lo demográfico, ¿no es cierto?, en su cantidad de habitantes, en esta curiosidad de que siempre tenemos más mujeres que varones, todas esas pinceladas que hacen al color, hasta este emporio edilicio que es hoy y que por un lado marca el asombro de los visitantes y por el otro lado marca nuestros déficits, nuestra falta de infraestructuras, la necesidad de una profunda inversión en obras públicas que no se ven, en obras públicas que a veces no generan votos, y esto lo digo no por uno ni por dos intendentes, lo digo por todos los que les ha tocado participar en eso. Yo mismo he tenido mi tiempo de participación política. Entonces, ¿qué es lo que ha dado como resultado? Bueno, esta suerte de híbrido que somos, ¿no? Es decir, es muy difícil identificar al riocuartense como un argentino nativista. Es decir, ¿por qué? Porque es mitad gringo, mitad indio, mitad criollo. Es decir, somos un complejo, ¿no es cierto? Alguno diría, usando un viejo término, una especie de crisol, ¿no es cierto? Entonces vos metés varias cosas, fusiona un cóctel y de allí aparece algo que después es muy difícil de definirlo, ¿no? Y somos como somos, tenemos esa porción conservadora, tenemos esa otra porción careta, y bueno, y toda una serie de cuestiones que ustedes seguramente lo han ido evaluando y quizás preguntan, Seguro. ¿no? Hay un dato que, investigando un poco acerca de la historia de nuestra ciudad, es muy relevante porque siempre nos autodenominamos como del imperio, ¿no? Sí. Y poco sabemos, me incluyo incluso, de dónde viene esa denominación que es puramente histórica. Puramente histórica y puramente política. Allá por 1880 padecíamos los riocuartenses, y cuando digo riocuartenses digo todo el sur de Córdoba, ¿no? Porque Río Cuarto arrancaba de la frontera de Calamuchita hasta el límite de lo que hoy es la provincia de La Pampa. En ese tiempo era un territorio nacional, no existía la basecita esa que nos une con San Luis. Eso era corto, todo eso era Río Cuarto. ¿Me escuchan lo que digo? Sí, todo eso que era desde acá, de donde estamos nosotros, hasta aquel límite, hasta ese confín, era Río Cuarto. Grandes tierras, incultas, porque todo esto de la lucha contra el nativo, contra el aborigen, demoró que esas tierras fueran concedidas. Por lo tanto, hasta hace unos pocos años, hasta ayer mismo, que vemos que sesiona la legislatura de Córdoba en Río Cuarto, o hace una década y algo viene un gobernador y nos declara capital alterna, y hemos podido ver que se fue con sus baches, pero se ha ido cumpliendo, y que eso ha representado tener un centro cívico que es una sucursal de la provincia en Río Cuarto, porque no solo le sirve a Río Cuarto, sino a todo el sur de Córdoba. Bueno, todo eso que yo les estoy diciendo, en aquel momento, en aquellos años, en aquella década del siglo XIX, no existía. Entonces, el olvido hizo a un enojo. Por si fuera poco, el primer riocuartense, no nativo, pero riocuartense, que fue gobernador de Córdoba, se llamó don Ambrosio Olmos. Ambrosio Olmos estuvo menos de 2 años en el gobierno porque los de su propio partido hicieron todo lo posible, uno de los hechos más bochornosos y vergonzosos de la historia de Córdoba, por destituirlo. Eso hizo que el riocuartense tuviera un encono muy particular con el cordobés. Además de todos los olvidos presupuestarios, de que nunca venía nadie, ¿no? Que por ahí aparecía algún obispo, ¿viste? De vez en cuando. Entonces, había un club, en esa época se llamaba Club Unión, un club social, ¿no es cierto? Es decir, como si dijéramos el club social que hoy es el Jockey. Entonces juntaron un grupo de vecinos y dijeron,
sí, ¿por qué no armamos una provincia? Palabras más, palabras menos, ¿no? Comenta el otro. Sí, estamos hartos de estos tipos. Me imagino cómo debe haber sido el diálogo. No hay documento escrito de aquello, pero sí el hecho real y quiénes fueron los protagonistas. Entonces lo que había golpeado muy fuerte lo que le había sucedido a Olmos. Síntesis. La noticia llega, ¿no es cierto? A veces, viste, como las malas noticias llegan más rápido que las buenas. Si tuvieran que decirme que mañana es tu cumpleaños y me hacen quedar bien, ¿viste? No, pero si hubiera sido una cosa mala, seguro que me entero mucho más rápido. Seguro. Llega a Córdoba, ¿y cuál fue la respuesta? En ese momento, que era dominado por el juarismo, en este caso Marcos Juárez, mientras su hermanito, Juárez Selman, era el presidente de la República, ¿no es cierto? Coincidían los hermanos, uno presidente de la República, otro presidente, gobernador de Córdoba. Decidieron dividir el departamento. Estos quieren independizarse y cortaron el departamento y ahí nace el departamento General Roca, ¿no es cierto? Que es el último, Juárez Selman, Río Cuarto, ¿sí? Y de esa manera alguien comentó, ¿y estos qué se creen? ¿Que son el imperio? Mira cómo surge todo. Y después, don Joaquín Bustamante va a hacer un libro emblema, que lo ha reeditado hace 3 o 4 años la universidad, se llama Nace un imperio, y él en parte, en páginas de un libro muy emblemático de la década del 60 del siglo XX, el Río Cuarto, bueno, él narra todo esto con abundancia de detalles y mucho sabor, ¿no? Y de ahí en adelante, esa altivez de decir, no, yo no soy cordobés, yo soy riocuartense, la hemos tenido todos. Todos. ¿No es cierto? Yo siempre tengo una anécdota, un día haciendo unas vacaciones ahí cerca de alguna aguada, uno se junta, te suman para jugar a la pelota. Y nunca me sentí tan feliz cuando decía, cordobés. Y si yo no me había identificado, pero me habían identificado por un rasgo de identidad que suele ser la tonada. ¿No? Más allá de que a veces la tenemos que disfrazar un poco, porque ahora ya no se usa tanto, pero hubo una época donde vos no podías usar tu tonada en la radio. En radio, claro. ¿cierto? Sí. O sea, había como una suerte de exigencia de que todos teníamos que ser cuanto menos entre santafesinos, no llegar a porteño. Pero por ahí. Una mezcla era. Sí, es verdad. ¿No es cierto? Sí. De modo entonces que, bueno, pero más de una vez, si uno no dice, no renuncia a ser cordobés, al menos aclara, pero de Río Cuarto. Pero de Río Cuarto. verdad. Es decir, que nos caracterizamos, al decir que somos del imperio, por ser eso, no subordinados y un poquito rebeldes. Rebelde. Sí. Eso también tiene que ver con esa mezcla, y en cierta manera estamos traduciendo, es decir, estamos exteriorizando tantos sinsabores, tal vez tantos dolores que ha costado crecer, que no son casualmente del siglo XXI, ni mediados del siglo XX. Pero a Río Cuarto siempre le costó muchísimo su crecimiento, y gran parte lo hizo porque tuvo gente de la que, fíjense que hemos hablado de un gentilicio, pero no hemos hablado, bueno, mencionamos a Olmos, pero también ha habido grandes hombres, importantes hombres, y eso hace también a que el crecimiento se haya visto favorecido por el hecho institucional, porque esos hombres normalmente se desempeñan en instituciones. Después tenés los grandes servidores públicos, que son aquellos que ya nace de la naturaleza de cada quien, de quien dispone su tiempo para hacer cosas por los demás, ¿no? Claro. Recién nombraste a varios, Omar. Dijimos, hablamos de Mansilla, hablaste de Olmos, hablamos del Marqués de Sobremonte. ¿Qué pasa con Mójica? Bueno, Mójica es el antes y el después de la obra, del significado de la obra pública. Mójica tiene una paradoja, como seguramente la tenemos todos. Él gobernó 3 veces y medio Río Cuarto. Nunca pudo terminar un gobierno. El dato. Le va a parecer increíble. Sí. Si hay un nombre entre tantos que está muy bien puesto, es el Palacio de Mójica, porque allí se sintetiza primero
el sentimiento de una forma de ver el gobierno. Él surgió no por partidos tradicionales, él no era del Partido Radical, él no era del Partido Demócrata, tenía amigos en unos y otros. Surgió de un partido local, de una liga de comercio. Si vos me apurás un poco, te diría, era el representante del centro comercial. Sí. Ese era Mójica, sí, sí. ¿no es cierto? Sin perjuicio que después venía el tironeo de los partidos tradicionales, pero hasta Mójica, normalmente en Río Cuarto nunca ganó el Partido Radical ni el Partido Demócrata, eso va a ser post-30. Ahí empiezan los partidos tradicionales a hacerse de la cosa política o de la cosa pública a través de la política. Bueno, la cuestión es que Mójica llega por la Liga del Comercio, partidos independientes, y él decide en un momento, tal vez sin haberse imaginado lo que le deparaba la historia, contrae un empréstito con la banca inglesa, la misma que ustedes leyeron alguna vez en los apuntes de historia, ¿no es cierto? La Brother de algo, ¿no es cierto? Allá. Bueno, entonces, saca un empréstito que políticamente era un impacto violentísimo para Río Cuarto, porque era a muy largo plazo, corto camino, y les digo, en 1960, estamos hablando del año 30, Río Cuarto pagó la última cuota del empréstito, en tiempo y forma. Eso le permitió a él construir el Palacio Municipal, el Matadero, los 3 mercados, hoy ya no son edificios públicos, 2 mercados ya fueron vendidos, está el viejo mercado, y así. Toda una obra pública y un palacio municipal que algunos decían, pero ¿para qué esto? Es un gasto superfluo. Y hoy, estamos viendo cómo buscan reacomodarlo para que ese tesoro que es de los riocuartenses, pagado con la plata de los riocuartenses. Acá no hubo ningún peso ni de la provincia ni de la nación, no hubo que andar gestionando nada, se hizo con nuestro dinero. Exacto. Y cuando la banca era creíble y previsible, vos podías sacar un dinero a plazo largo, sin que después te estuvieran cambiando las reglas de juego. Claro. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, ese es así como anteriormente lo había sido el intendente Boassi, Mójica es un símbolo de la administración. Van a pasar muchos, pero muchos años. Probablemente Bismara es un poco el padre de las calles hormigonadas de Río Cuarto. Se le empezó a quitar el empedrado que se había generado con Boassi y empezó el hormigón que... Bueno, cuando hemos visto que ha colapsado un poco, vemos esos hierros impresionantes con los que estaban hechos para una vida, ¿no? Sí. De modo entonces que pasaron muchos años hasta que otros intendentes tomaron el tema de la obra pública. Algunas obras pasaron a ser monumentales, como el tema de los puentes, ¿no es cierto?, que por la longitud del río, también debemos entender que nuestros puentes son extensos. Entonces, y después nos mostramos en cierta manera como somos. Yo recuerdo, porque estaba en la política en ese momento, cuando pedíamos, no voy a decir que clamábamos, pero armamos todo un debate en Pueblo Alberdi porque creíamos que necesitábamos un puente que nos comunicara con Banda Norte. Aquel grupo que quedó anónimo porque nadie se puso al frente, fue desde el cura párroco hasta el director de la escuela más pequeña. Y fuimos, lo pedimos a las autoridades, ahí está el puente. Y hoy no se le ocurriría a nadie decir que el puente no está justificado. Y en su momento se recibieron críticas de todos los colores. Hoy, ustedes saben que hay un planteo, ¿no es cierto?, de hacer un copuente, porque un buen día nos vamos a quedar vamos a quedar con algún fierro nada más mirando para arriba, porque ese puente es más que centenario. Si decimos que es de 1911, seguramente haya una apoyatura. Yo no digo que el proyecto del gobierno esté bien, ni que los arquitectos estén mal, sino simplemente, pero a veces
vamos al debate a destajo. Es a matar o morir. Cuando en definitiva podemos sobrevivir todos, que a lo mejor con alguna idea intermedia. Ese ha sido un poco el pecado que hemos tenido en muchas cosas. Otro de los grandes hitos de este Río Cuarto contemporáneo ha sido su universidad. Sí. En su momento, cuando se plantea el hecho de tener una universidad nacional para Río Cuarto, tenemos los nombres, no viene al caso, eso lo vamos a charlar un día que hablemos específicamente del tema. Había gente que se opuso a la Universidad Nacional. ¿Por qué? Porque había una universidad privada. Claro. Había intereses en juego. Sí, sí. Y es natural que haya intereses en juego, ¿no es cierto? Porque la gente invierte, gasta, pone su bolsillo, tiene sus ideales. Pero hubo gente que se opuso. Hoy, ¿quién dudaría de la universidad? Pregunto a ustedes, que son jóvenes, que son los que llevarán adelante las banderas del pensamiento, de la discusión, de la propuesta. Hoy no, imposible. No. Entonces, ese Río Cuarto contradictorio que en los años 60 pudo tener la fábrica en Río Cuarto, o más que la fábrica, la procesadora de la bebida más ecuménica que hoy existe. Y la dejamos ir, y se instaló en Villa María. Hoy ya la virtualidad y todo lo demás han hecho que no necesita esa empresa una fábrica en Río Cuarto, ni en Villa María, ni en ningún lado. Sí. Nosotros la dejamos pasar, porque hubo un grupo de señores que decían, no, o sea, acá con el comercio, con los servicios, tenemos para que viva todo Río Cuarto. Y así fuimos matando las industrias. Ustedes saben que se habla mucho, porque es un espacio público. Ustedes corten cuando sea. Sí, estamos bien. A mí me meten en Río Cuarto. Y ustedes saben que por allá todavía los vecinos siguen reclamando y no terminan de estar conformes en lo que son los restos mortales de la aceitera. Bueno, eso fue una potencia del solo ir, recorrer y ver cuántas manzanas abarcaba la oleaginosa Río Cuarto, que de ella se trata, la ORC. Decir, pero ¿cómo pudimos haber dejado que eso se fuera abajo? ¿Cómo no hubo un salvataje cuando la empresa se iba abajo? O cuando cerró Rumifer, la última industria potencialmente numérica, ¿no es cierto?, en cuanto a obreros, que terminó armando algunos carrocerías de colectivos o de maquinaria agrícola, colectivos para Brasil. Y bueno, por tener esa sensación de que nosotros no vamos con los fierros, ¿entiendes? Entonces, ahí aparece de aquello tan feliz, tan duro, este Río Cuarto contradictorio, que lo tenemos que ponderar. Decir, bueno, 230 años, felicidades, nos abrazaremos todos, mañana el intendente levantará la bandera tricolor, ¿no es cierto?, al alto del mástil, al lado de la bandera nacional, nos saludaremos, pero tenemos colapsos en un montón de cuestiones, tenemos déficit laboral, tenemos toda una serie de cuestiones por resolver, que de pronto uno también quisiera ser partícipe, como un ciudadano más, de que ese progreso es constante y no genera dolor, sino que genera, porque ¿para qué venimos sino para disfrutar de nuestra condición de seres humanos, de hombres felices, de quien puede aportar un poquito más? Pero cuando hay desigualdad, la felicidad no es completa. Podemos cumplir todos los años que quieran, pero si uno vive en una sociedad de desiguales, no es una felicidad plena, ¿no es cierto? Es decir, me parece que y de ahí en adelante tenemos virtudes. Bueno, como vos dices, hemos hablado ya de algunos, recién conversamos, y sacando el deporte o sacando las artes, qué nombres tenemos para ofrecer. Y sí, hemos tenido, lo hablaba los otros días con motivo de un homenaje, y sí, alguna vez tuvimos un Luis Reinaudi, que arrancó como periodista deportivo cuando tenía 15 años y era un cadete del Correo, y llegó a ser el primer periodista profesional que llegó a Buenos Aires. Vivió poco Luis,
pero es uno de los emblemáticos. Un día bajó del tren un Juan Filloy, claro, que venía por 3 o 4 meses, en un primer puestito, recién con el título de abogado, el rollito acá bajo el brazo, y vino a verse un juzgado, fíjate vos, de defensor de pobres y ausentes, ¿no?, en tribunales. Se quedó 60 años de su vida, y hoy nos ha dado un prócer de la literatura. Y así tantísimos hombres y mujeres, ¿no es cierto?, que, bueno, que nos han enaltecido, ¿no? Y que son banderas. Nombremos una mujer, desde tal vez la última que tuvo su lucha y su martirio, Susana. ¿Cierto? Que siempre va a estar presente, pero hacia atrás hubo una María Teresa Bacigalupo, hacia atrás hubo un Sebastián Vera y su hermana, ¿no es cierto?, que trajeron nada más ni nada menos que la educación con una escuela normal incipiente, que trajo para los riocuartenses una gran discusión. Fíjense, porque hoy son todas cosas que nadie discutiría, pero que en su momento fueron problemas. Una escuela normal mixta en 1883, pero claro, ¿qué son estos? No se hablaba de comunismo porque no existía, claro, pero ¿quiénes son estos anticristos? Es verdad, algo que a lo mejor hoy es tan natural para nosotros, en ese momento era un problema grande. Exacto, yo asistí, yo soy, para nombrar, para que los chicos lo entiendan, yo soy Sambue, pero de la época en que éramos virginalmente varoncitos, nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Exacto. ¿Quién iba a pensar en mi época que hoy el San Buenaventura es mixto? Un colegio mixto. Y así tantas cosas. Omar, se nota realmente que usted es un apasionado en la materia. Queremos agradecerle por una charla tan amena, tan fluida, tan entendible, ¿no?, de la historia de nuestra ciudad. Ojalá que nos acerque más a nuestra historia, ¿no? Mira, uno dice algo siempre, ya se ha perdido el discurso. Hoy te dicen, bueno, vamos a hablar de 200 años, pero trata de ser cortito, hacerlo más o menos en 15 minutos. Yo ya he renunciado a eso. Este es un diálogo, esto es una charla. Pero lamentablemente el discurso ha desaparecido, ya no hay público para que aguante una hora un tipo hablando. Entonces está esto de la miscelánea, estas cosas cortitas. Pero si hay algo que sinceramente nunca dejaré de desaprovechar, es la posibilidad de hablar con ustedes, con los que tienen la frescura de la edad que uno alguna vez tuvo, que tienen esta posibilidad maravillosa de comunicarse con la gente, como yo alguna vez la tuve como periodista gráfico. Tuve 10 años en un diario en Río Cuarto, que ya no sobrevivió, el diario de la calle. Y bueno, porque probablemente uno siempre tendrá la esperanza de que será la historia del caballo fresco, ¿no es cierto? Y que, bueno, que lo proyecten y que, bueno, pueda ser provechoso. Omar, muchísimas gracias por la visita. A ustedes, un año más. Muchas gracias. Bueno, una muy linda manera de irnos en el tiempo, conocer un poquito más de lo que es nuestro querido Río Cuarto, lo que fue la Villa de la Concepción, y hoy a tan solo un par de horitas de cumplir nuestros 230 años. Durante la entrevista con Omar se largó a llover, paró de llover, pasaron un montón de cosas. Quédate porque dentro de un ratito nada más tenemos una visita muy especial. Prepárense, vamos a estar con el intendente de la ciudad, pero en un ratito. Tandy, ya venimos. Hay un imperio en el sur cordobés.